Buenos días, le habla el maestro técnico productivo Simón José Hernández, adscrito al INSE Metarminero La Victoria, dándole continuidad a los cursos ya preestablecidos según por esta institución. Vamos a darle comienzo a lo referente al curso de mecánico de bombas. Este curso está compuesto por varias partes de la bomba, en las cuales estaremos haciendo referencia a lo que es en sí la falla, la conexión, las partes eléctricas, las diferentes partes que comprenden este tipo de motor con sus diferentes fallas y ensamblaje. En este contenido tenemos que el curso de mecánico de bomba, compuesto por 226 horas, y estaremos en su contenido dictando en lo referente que es al calibrador, que es una parte básica para las diferentes medidas que debemos de tener en cuenta a la hora de la reposición de cualquier tipo de pieza que comprenda el mecanismo de este tipo de bomba. Tenemos también que vamos a estar dictando lo que se refiere a lo que es la parte básica en electricidad, ya que este está compuesto por varias partes eléctricas y a su vez ocurren fallas que pueden ser de tipo eléctrica, y debemos tener presente que la formación en lo referente a lo que es la electricidad y lo básico de lo referente a partes eléctricas. En otra parte también tenemos en su contenido partes de una bomba, en lo que se refiere a lo que es el ensamblaje y el despiece de cada una de las partes del mecanismo de la bomba como tal. También tenemos que en este curso el contenido de las posibles fallas que puedan suceder al momento del el trabajo de la bomba como tal, y su posible funcionamiento y cuáles son las fallas que puede presentar al momento de que no trabaje como debería ser. También tendremos unas prácticas ya a través de video para dar unos ejemplos en el caso del ensamblaje y la parte de la formación que estamos determinado al contenido de las diferentes prácticas que vamos a dar al momento del curso. Las posibles reparaciones, lo que se refiere a lo referente a las medidas, a la pieza, el desgaste y ya sea falla eléctrica o falla mecánica, vamos a estar haciendo referencia en este caso. Y una parte referente en este punto que también tendremos en cuenta en lo que se refiere a la seguridad y los diferentes mecanismos y la forma que deberíamos de tener para no sufrir accidentes ni dañar piezas que nos sea de forma innecesaria a la hora del ensamblaje. El contenido en lo que se refiere a bombas mecánicas, tenemos que son dispositivos con instrumentos de visualización o el calibrador en lo que se refiere a la medición. Para eso tenemos que el calibrador, un instrumento necesario a la hora de lo que se refiere a las mediciones para la reposición de piezas. Debemos de tener en cuenta qué es y cómo se maneja en lo que se refiere a la parte básica un calibrador. En este caso la calibración debería ser una operación que bajo condiciones específicas establecen en su primera etapa una relación entre valores e incertidumbres de una medida asociadas y obtenidas a partir de patrones de medidas y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas, y en una segunda etapa utiliza esta información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. Esto quiere decir que en lo que referente a los patrones de medida tiene unas normas preestablecidas ya a nivel internacional
que nos determinan cuál es el valor de una medición exacta a la hora de determinar qué medida en específico deberíamos de tener al momento. Para eso tenemos también determinado las partes de un calibrador, que debemos de tener en cuenta cómo funciona esto y cuáles son sus partes a la hora de tomar las diferentes medidas para determinado trabajo. Para eso tenemos que esta parte que vemos acá es la superficie de medidas interiores. Con ella todo lo que se refiere a diámetro o superficies internas, utilizamos esta parte del calibrador para saber la medida que deberíamos de tener según la escala de este tipo de herramienta. En este caso también tenemos el tornillo de fijación, que es esta parte acá, que nos sirve como herramienta para la fijación de que no se nos mueva la medida que deberíamos de tener según sea el caso, y no cometer errores innecesarios a la hora de la reposición de cualquier pieza según la medida que tengamos. En esta otra parte tenemos la reglilla de profundidad, que son determinadas y son usadas a la hora de tomar una medida ya sea interna o medidas que no nos permiten la colocación de calibrador de mejor forma, y nos da la versatilidad a la hora de tomar una medida que tengamos para el momento de el trabajo realizado. En este caso también tenemos esta parte que es el nonio móvil, que es la superficie inferior del calibrador, en el cual está compuesto por una numeración, en este caso de 0 a 10, el cual comprende una décima de milímetro. En el caso tal que tengamos acá, por lo menos en este caso de 0 a 1, de 0 a 1 tenemos 1 milímetro. Contado cada espacio a partir de cada uno, en esta oportunidad, en este espacio nos da un valor de 5 milímetros. En el caso que deberíamos de tener acá 1 milímetro y correr la parte móvil del nonio, que en este caso esta parte nos determina, según sea el caso, la cantidad de milímetros que tengamos acá corresponde con el número de décimas que deberíamos de tener según sea el caso de la medida. En este caso vemos acá que tenemos una medida de 5, 10, 15 milímetros según donde nos determina el 0, y con otra rayita sumada a su medida deberíamos de tener 16 milímetros exactos, coincidiendo la reglilla con la otra raya que comprenden la de la décima exacta. En este caso nos da 15, 16 milímetros exacto. Esta otra parte tenemos la parte de la superficie para medidas exteriores. Esta es la superficie con la cual hacemos las diferentes medidas según sea el caso, y es el lado más utilizado del calibrador, ya sea con esta parte fija del calibrador que nos determina todos los números, en este caso de 0 a 150, que serían 150 milímetros, y esta superficie que es la movible según sea el caso, las décimas restantes, para darnos las medidas exactas según el trabajo que estemos haciendo en específico. Vemos acá un ejemplo de una medida de 10 milímetros equivalente a 10 décimas de milímetro, a 100 décimas de milímetro. En este caso vemos una pieza acá con una superficie de parte móvil y parte fija. En este caso, esta es la parte fija y esta es la parte móvil. Tenemos acá la superficie de la pieza que estamos midiendo. En este caso nos da una medida de 10 milímetros exactos, la cual vemos acá
tenemos de aquí a esta superficie 5 milímetros, con 5 restantes serían 10 milímetros. En este caso, como vemos acá representado el ejemplo, cada raya de esta pertenece a es equivalente a 1 milímetro, como lo vimos anteriormente, que tenemos 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros, 9 milímetros, hasta llegar a la medida que tenemos en este caso, 10 milímetros. Continuando con lo que se refiere a las medidas en el calibrador, vemos acá calibrador con vértices grabados en milímetros y pulgadas. En este caso tenemos como vimos anteriormente, tenemos un calibrador con esta superficie inferior en milímetros. Como vemos acá son 170 milímetros, y la parte superior de la misma reglilla vemos acá la representación de las medidas en pulgadas. Aquí tenemos 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas, hasta ver acá que tenemos un calibrador con 6 pulgadas en su representación. A la diferencia de los milímetros, como vimos anteriormente, tenemos acá que lo que es pulgada está dividida en 4 cuartos. Sería desde 0 a esta raya comprendida entre 1, 2, 3, 4 divisiones, que cada una equivalente a un 16. Vemos acá que son 4 rayas equivalentes a 1/4 de pulgada. En este caso vemos que el cuarto de pulgada está subdividido en 4 16. En este caso también vemos que 1 pulgada también comprende dos medias, que serían 4 cuartos. En este caso tenemos la mitad acá, que serían 2 cuartos, que sería media, más 2 mitades más de 2 cuartos, que está comprendido en 2 medias de pulgada, como nos tiene representado acá. Serían 2 medias de pulgada, comprendida entre 2 cuartos cada una. En este caso, 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos, 1 pulgada, comprendido entre 2 medias pulgadas. También tenemos en la representación acá de que cada 2 rayas de aquí está comprendida 2/16 en 1/8. En un caso de 1/4 tenemos 2/8, y a su vez la pulgada está comprendida en este caso en subdivisiones en 8/8. Vemos acá 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Es lo que me comprende la pulgada, que vendría siendo la medida comprendida por 2 divisiones, en su caso cada una en sus divisiones de 1/16. Vemos acá que 2 comprende 1/8, y a su vez su dividida en cada raya en 1/16. Aquí este 16 está comprendido en este espacio entre de 0 a 1 raya. También tenemos acá que de 0 a 1 pulgada son 16/16. Vemos acá 1/16, 2, 3, 4/16. ¿Verdad? Está comprendido en 1/4. En 2 cuartos serían 8/16. En 3 cuartos serían 12/16. Y en 1 pulgada 16/16. Como vemos acá, de 0 a 1, 1/16, llegando a la pulgada, comprendido en 16/16. A su vez también tenemos que está comprendido también en 32/32. 32/32 quiere decir que la mitad de aquí de este 16 viene siendo un 32. Un 16 está comprendido en 2/32. A su vez, 1/8 en 4/32. Entonces, comprendido cada uno en un 16 en 2/32, llegando a 1 pulgada. Si de 0 a 1 pulgada tenemos 64/64, que vendría siendo 2, 4, 6, 8. Entonces 8/32 que tenemos acá comprendido en 1/4, sumados cada uno continuamente, nos da que de 0 a 1 tenemos 64/64.
Aquí tenemos la comprensión de una extensión en caso de 6 pulgadas, calibrado con nonio con una medida máxima de 16 pulgadas. En este caso vamos a hacer una ejemplificación de cómo está comprendido y la conversión en milímetros de cada uno de ellos. División en continuo los vértices entre sus extremos. Una pulgada está dividida en 4 cuartos, 2 medios, como dijimos anteriormente, 8 octavos, 16, 16, 32, 32 y 64, 64. En cambio aquí tenemos que una conversión de una pulgada equivale a 25,4 milímetros. Quiere decir que esta pulgada acá, haciendo la conversión en milímetros, nos equivale 25,4 milímetros. Un 64 en pulgadas equivale a 0,39 décimas de milímetro y a 15,6 milésimas de pulgada. Estas son conversiones ya de normas internacionales a través de la tabla numérica de conversiones de pulgadas a milímetros y sucesivamente a milésimas. Un 32 de pulgada equivale a 0,79 décimas de milímetro y 31,25 milésimas de pulgada. También tenemos que un 16 de pulgada equivale a 1,58 milímetros, o sea que quiere decir casi 1,6 décimas y 62,5 milésimas de pulgada. Estos son equivalencias específicas, en este caso haciendo la conversión determinada. En este caso, un octavo de pulgada equivale a 3,17 milímetros, casi 3 décimas, 3 milímetros, 2 décimas. Un octavo, para saber en específico cuánto equivale un octavo convertido en milímetros, y a 125 milésimas de pulgada. Esto quiere decir que es una conversión contigua para hacer las medidas específicas según sea el caso. Un cuarto de pulgada equivale a 6,35 milímetros. ¿Qué quiere decir? La conversión de un cuarto de pulgada equivalente en un calibrador en milímetros es igual a 6,35 milímetros, y también a su vez esta conversión en un calibrador de milésimas de pulgada equivale a 250 milésimas de pulgada. Es aquí cómo se hacen estas conversiones. Vemos acá que una pulgada es igual a 25,4. Aplicamos una regla de 3 simple. Tenemos que un cuarto equivale a X. Entonces, como no podemos hacer la conversión de entero con quebrado, hacemos la siguiente operación matemática, que sería que un 1 sobre 4 viene siendo igual a 0,25 llevado a entero. Al efectuar la operación de una regla de 3 simple, tenemos que una pulgada equivalente a 25,4 milímetros y 0,25 hacemos la conversión. Entonces hacemos de esta forma: 0,25, que es un cuarto, por 25,4, que es una pulgada, dividido entre 1. En este caso es una regla de 3 simple. Tenemos que eso es igual a 6,35. Esto es lo equivalente a un cuarto de pulgada. Estas son las medidas que nos determina según sea estas conversiones que tenemos acá especificadas anteriormente. En otra forma tenemos que pulgadas a milésima y con determinadas fracciones. Tenemos acá entonces que una pulgada es igual, según normas internacionales, a 1000 milésimas, y queremos saber cuánto equivale un cuarto de pulgada. Para eso ya debemos saber que matemáticamente no podemos hacer la operación de enteros con quebrado. ¿Cómo hacemos? Llevamos ese quebrado a entero, que lo habíamos hecho anteriormente acá.
Dividimos 1 entre 4, nos dio 0.25. Entonces, ¿qué queremos? Queremos saber cuánto nos equivale un cuarto de pulgada. Para eso tenemos que una pulgada es igual a 1000 milésimas, que es una norma ya establecida internacionalmente. Lo dividimos en una regla de 3 simple lo multiplicamos por un cuarto, que llevado entero es 0,25, y lo dividimos entre 1. Esto nos da que es igual a 250 milésimas de pulgada. De aquí vemos de dónde nos salen las conversiones de milímetros a milésima o pulgada a milésima de pulgada. Esto ha sido todo por hoy. Gracias. Nos veremos en la próxima clase, de la cual tendremos 5 restantes.